Hola, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo capítulo de Camino al SEO. Hoy nos acompaña Gracia Dalgarralando, así que la dejamos para que nos pueda contar un poco en qué está hoy. Gracias, Carolina. Bueno, muy agradecida de esta invitación, de que me hayan invitado al Camino del SEO. Voy a ver cómo puedo irles aportando, pero bueno, yo soy la fundadora y gerente general de WUMAP. WUMAP es una empresa que ayuda a otras empresas a lograr la igualdad de género y trabajamos con más de 150 organizaciones, los acompañamos con capacitaciones, con programas de mentoría, programas de liderazgo. Así que eso es más o menos lo que hacemos. Súper. Oye, Gracia, y para empezar a entender un poco cómo ha sido este camino hasta la posición que estás hoy, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue o cómo marcó ese primer trabajo en lo que estás hoy. Ya, es difícil la pregunta porque en realidad yo estudié primero periodismo y trabajé en el lugar que era mi sueño. Toda la vida yo siempre quise trabajar porque veía a mi abuelito que leía el diario cuando era chica y para mí eso era algo muy importante. Y claro, algo tiene que haber permeado, entonces yo quería trabajar en el Mercurio. Y entré a trabajar en el Mercurio como periodista del área de educación, Perfecto. que era como menos glamoroso que economía y negocio o política, pero tenía harto movimiento. De hecho me tocaron mucho como marcha los pingüinos, me tocó un momento muy histórico de reporteo. Y eso, entonces trabajé 4 años en el diario, que me formó muchísimo. Tuve ahí grandes jefes, bueno, todos hombres, no tuve jefas mujeres, que fueron finalmente mis primeros mentores. Tuve un mentor mentor informal finalmente, porque no era una mentoría propiamente tal, pero que alguien que me marcó en el rigor, en el que tenía que salir a la calle, ir a presentarme, o sea, realmente ser como muy metódica y también estar en los lugares, o sea, no podía estar reporteando desde la oficina. Entonces, Muy de terreno. muy de terreno y también yo creo que salir de la zona de confort. Eso yo creo que es algo que, por lo menos algo que me dejó mucho ese primer tiempo de periodista. Y después yo a los pocos años, en realidad yo quise hacer algo que tuviese un impacto, entonces primero postulé irme a estudiar a políticas públicas afuera de Estados Unidos y no quedé en los programas. Y en una de las universidades me dijeron es que te falta experiencia en el mundo público. Entonces yo tomé ese feedback, yo siempre en general como que tomo mucho el feedback, y empecé a buscar trabajo en el mundo público, bueno, y justo tuve también como que la coincidencia de que partió en ese minuto el gobierno Sebastián Piñera 1, y entré a trabajar al Ministerio de Educación. Yo era la jefa de comunicaciones del Ministerio de Educación, que fue en un principio pues súper como harto trabajo por todo el tema del terremoto, pero después en algún minuto empezaron las marchas y no fue menor, o sea, fue bastante complejo. Entonces me hizo enfrentarme a crisis, o sea, en ese sentido, crecí mucho como profesional en muy corto tiempo. Y eso fue como mi primera etapa de la vida como que también era comunicadora, o sea, eso era a lo que me dedicaba, al mundo de comunicaciones, y finalmente ese fue como mi primer tiempo cuando vuelvo hacia atrás y digo, eso fue lo que me formó. Y también mis jefes, yo creo que en el gobierno también me hicieron, o también forjarme mucho, también tuve ahí grandes mentores, así que de todas maneras eso tuvo un impacto. Qué interesante y esa, en fondo, primera experiencia te marcó para llegar a lo que es hoy día Warm Up o el CEO, tu Sí, de posición. todas maneras, yo creo que porque tuvo como toda la experiencia del mundo público me hizo, me hizo como entender las verdaderas problemáticas sociales que teníamos y me hizo generar un interés muy profundo en eso. Entonces, yo ahí dije, bueno, ya, ahora sí que sí, yo creo que estoy preparada para irme a estudiar afuera y y volví a postular. Y ahí sí quedé. Ahí Yo sí tenía la quedé experiencia del literalmente. sector Ya público. tenía la experiencia, pero yo creo que esa primera etapa fue muy poderosa. Y bueno, y ahí yo siempre como que agradezco porque en los ministerios, en el primer ministerio, después el segundo ministerio, que fue el Ministerio de Desarrollo Social, fue Joaquín Lavín, que fue mi jefe. Y en realidad yo le tengo mucho cariño y aprendí mucho de él. O sea, era una persona que estaba realmente muy en terreno, que era muy acucioso con la información. Entonces,
y también que generaba grandes equipos. Entonces yo creo que como que todo esa, uno ve finalmente, uno aprende del otro, digamos, de cómo el otro se maneja, se desenvuelve. Y uno aprende también ahí por cómo actúan los otros. Así que esa fue como mi primera etapa de la vida. O sea, sin embargo, sí tuvo un impacto relevante lo que está hoy día. De todas maneras, de todas maneras. Pero me gustaba mucho el mundo de educación y me gustaba y después cuando pasamos a desarrollo social, me gustaba mucho el trabajo con grupos vulnerables, porque el Ministerio de Desarrollo Social trabajaba bueno, con todo el tema que tenía que ver con la línea de la pobreza, con FOSIS, pero también trabajaba con grupos como los adultos mayores, con las personas con discapacidad, con la juventud. Entonces, no estaba en el mundo mujer yo. Claro. Y en realidad no, yo tampoco pensaba que me iba a ir por esa línea, porque tenía mucho más interés en en estos otros temas. Pero después Algo cambió. sí, algo cambió. Vimos que en esta primera etapa tomaste decisiones bien importantes, pero ¿qué otras decisiones crees que tomaste y que fueron relevantes para el cargo que estás hoy? Bueno, entonces, claro, yo creo que la gran decisión fue hacer el cambio de carrera, porque decidí cambiar de carrera. O sea, me gustaba mucho el mundo de las comunicaciones, sentía que uno podía aportar, pero finalmente yo pensaba que como me gustaría tener eh, más formación para poder realmente hacer un aporte y crear algo. Yo pensaba que iba a ser una fundación, pero que tuviese un impacto social. Pero entonces en ese momento, entonces ya, cuando ya había pasado por el mundo digamos, del mundo público, el sector público, postulé a estudiar en Estados Unidos nuevamente. Y ahí sí quedé. Y ahí quedé en toda la universidad. Ahí ya como que fue Porque se abrió todo. Sí, claro, la primera vez no quedé en ninguna, la segunda vez quedé en todo. Ahí hablan también mucho que toda como que mi familia es muy vasca, perseverante, entonces yo creo que eso también forjaba mucho el carácter. Y en eso, cuando estaba a punto de irme, y que igual ya el desafío era súper grande, porque ya no solo en la universidad iba a ser en inglés, que no era claramente mi idioma, y además tenía toda esta parte de que iba a tener como políticas públicas, era macroeconomía, estadística, o sea, mucha parte cuantitativa, matemática. Claro. Me empezó a dar un poco de terror porque yo tenía esta formación humanista. Y entonces, sí, terrible. Y entonces yo le empecé a preguntar a amigos que yo sabía que ellos también se iban a ir a estudiar, si como que no les daba como un poco como de nervios, de que no... Y ellos como, no, ¿por qué? Y yo en realidad yo pensaba que iban a llegar de la universidad y decirme, no, tú fuiste el error de admisión. Nos equivocamos contigo. El síndrome del impostor ahí. Y claro, ya sí. Años después descubrí que eso era el síndrome del impostor y que en realidad sí había habido esfuerzo, sí había habido trabajo y que no era algo que había sido por suerte y que definitivamente sí me lo iba a poder. Y fue lo que ocurrió. Y tanto así que en realidad lo más potente que se generó fue que conocí también a este grupo de mujeres allá que estaban estudiando y que para un challenge, estos desafíos de la decana de allá, que había un premio involucrado, o sea, que te daban una cantidad de plata para poder hacer un proyecto, desarrollamos la idea de lo que fue WUMAP. Perfecto. Ahí nace. Ahí nace. Entonces, con estas mujeres nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que en Chile apenas había un 5% de empresas que tenían mujeres gerentes generales. Y eso fue el 2015. Y el 2021, que es la última vez que lo reporta el Foro Económico Mundial, no ha cambiado. Entonces, dijimos, chuta, esto sí que es un temazo y cómo podemos trabajarlo. Y ahí empezamos con la idea, el germen de lo que fue WUMAP. Así que yo creo que una decisión que realmente cambió mi carrera fue haber hecho este literal cambio de carrera, o sea, haber partido en algo y haber dicho, está bien, me gusta, pero no me entrega todas las herramientas que yo necesito. Y ahí trabajé duro para poder hacer esta otra carrera donde sí iba yo a ganar las herramientas, que fue lo que finalmente sucedió. O sea, ella también, como que el máster, que es el de Administración Pública, tiene de todas formas muchos ramos que son del MBA, tiene muchos ramos de negocio. Y en un ramo, yo me acuerdo que entré y la profesora, que era de non-profit, o sea, de que finalmente sin lucro, digamos, o sea, esto es negocio sin lucro, lo primero que nos dijo, por favor, no hagan fundaciones.
sea, lo único que les pido es que no hagan una fundación más porque Estados Unidos tiene, no me acuerdo cuánto era, pero era como 1,5 millones de fundaciones. O sea, de verdad no tienen de dónde sacar después los recursos para mantenerlo. Y era como, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, si tú quieres generar un impacto y no puede ser por una fundación. Y entonces ella nos empezó a meter este germen, que después yo me fui a un curso especial de eso, que era emprendimiento social. Perfecto. O sea, cómo construir un servicio o un producto que sea sustentable financieramente, pero que tenga un impacto social y medioambiental. Y eso finalmente es lo que es WOMAP hoy día. Sí, yo lo vivo como mentor. Sí, exactamente. Sí. Oye, hablando, nos comentaste que uno de los desafíos importantes que tomaste fue justamente irte a estudiar afuera, pero en el fondo en otro idioma que no es como el nativo. ¿Te acuerdas de algún otro desafío que haya sido significativo y qué herramientas ocupaste para poder salir de ese desafío? Sí, yo creo que, bueno, como algo que decimos mucho nosotros, que es las mujeres tenemos menos redes, que hablamos menos de trabajo fuera del mundo del trabajo. Yo en general igual había visto en mi mamá que era una mujer que siempre se desenvolvía mucho con muchas redes, pero quizás yo de personalidad no era una personalidad tan extrovertida, entonces decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y me pasó que allá, de hecho, llegué al primer evento, antes de que entráramos a clase, yo no conocía a nadie y me equivoqué de grupo. Y además que no hablaba también inglés, entonces era como pasa viola. Y estaba de repente en un grupo y estaban todos hablando, y yo así, como sonríe y asiente. Y de repente me dicen, ¿y tú? Como ¿de dónde eres? Y yo como que dije de la universidad, y dijeron, ah, no, esto no es acá, es allá. Y yo, ay, qué vergüenza. Pero de verdad que esas situaciones que son como tocar fondo, como que realmente uno dice, ya, aquí ya me quité todas las vergüenzas. Uno después también lo agarra como ya un superpoder. Y hoy día si tú me dices tienes que ir a no sé a dónde, yo voy, no tengo ningún problema. Y finalmente muchas veces las mujeres nos restamos de estos espacios, bueno, por muchas cosas, también porque tenemos mucha carga, pero en buena parte también porque uno dice, bueno, ¿y con quién voy a ir si no conozco a nadie? Sí. O ¿cómo voy a llamar a esta persona si nunca la he visto? O ¿cómo le voy a pedir un café? Y en realidad eso lo hacen mucho los hombres, las mujeres lo hacemos mucho menos. Eso de pedirle un café a una persona que me interesa conversar, el de tener esta agenda activa de relacionamiento, finalmente. Sí, me lo han dicho antes, toda la gracia, no lo habría creído que tenía problemas de socialización. Oye, hablaste harto de las habilidades de esto de socializar ahora. ¿Qué otras habilidades y cualidades tú consideras que son fundamentales para tener un cargo de CEO? Ya, bueno, como yendo como derechamente al rol de CEO, o sea, yo lo primero que digo siempre es como el equipo, o sea, rodearse de personas que, lo clásico que dicen, que sean mejores que uno. O que sean mejores que uno en lo que uno sabe que uno no es tan buena. Entonces, y ahí formar este equipo ideal, este Dream Team, que yo siempre le digo a mi equipo, que en verdad para mí, o sea, el equipo actual que tenemos nosotros es un equipo súper, súper potente. Muy feliz de haber llegado a este equipo. Pero bueno, yo tengo una suerte tremenda, que es que en el camino, esto sí que es suerte, digamos, me encontré con una socia, que es la Gracia Bulne, que es mi mismo nombre, que bueno, que ya llevamos casi 9 años siendo socia, entonces, y con una generosidad tremenda. Las dos hemos tenido hijos entre medio, nos hemos ido de postnatal entre medio, hemos vuelto, y eso yo creo que definitivamente es algo y ella también, yo creo que nos complementamos mucho como en distintas áreas. Ella hace muy bien algunas partes que yo quizás no soy tan buena para. Entonces, y en el camino también se nos unió la Simón, que es economista, y la Simón también encaja súper bien en este trío, digamos, y somos finalmente entre las tres las que coordinamos WOMAP, no soy yo sola. Perfecto. Y eso también a mí me da como un descanso, de que cualquier cosa, si yo no estoy, está la Gracia, está la Simón. Bueno, y la Pame también, que entró también en la ecuación, que ella es la jefa de Customer Success, así que eso ha sido genial, poder ir armando este equipo que además estamos súper afiatadas, y yo creo que eso es fundamental, sí. Y lo otro, yo diría que, bueno, algo lo dije antes, pero como el tema de la resiliencia, la persistencia, yo soy súper... Lo nombraste. Como vasca. Como buena vasca, perseverante.
al principio Corfo en un minuto, y en verdad no teníamos ni uno, cuando recién partimos era súper difícil porque no estábamos generando ningún tipo de ingreso y no le dábamos muy bien todavía al modelo de negocio, o sea, no logramos como por dónde entrar, sí. Yeah. Y finalmente, y entre medio postulábamos los Corfo y postulamos 8 veces hasta que finalmente nos dijeron que sí. O sea, cada vez que nos llegaba una respuesta de Corfo que era no, era como, ya no importa. Perseveramos. Sí, busquemos otro. Y así, y claro, en el camino lo logramos. Entonces yo creo que eso, en buena parte, pues, como de no echarse a morir, de buscar siempre como soluciones positivas. Y yo creo que lo otro, bueno, es algo que probablemente lo han dicho otros CEOs, pero la adaptabilidad, especialmente con los tiempos actuales, que a nosotros también, que nos tocó un estallido, una pandemia. Bueno, ahora el mundo también está como en una situación como media, para nosotros, especialmente con todo lo que tiene que ver lo que está pasando en Estados Unidos, con las políticas de diversidad y inclusión que está haciendo como por el lado del gobierno de Trump. Entonces, eso obviamente para nosotros siempre nos va generando estos como escenarios que son, claro, VUCA, que son estos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y yo creo que por ahí, claro, uno como líder tiene que saber adaptarse. Así es, la capacidad adaptativa, sí. Otros CEOs también lo han nombrado y es súper, súper relevante. También nombraste de ciertas, en el fondo, que te mantiene actualizada, que hiciste este magíster, ¿no es cierto?, este máster en Estados Unidos. Hoy día, ¿cómo te mantienes actualizada con la información? ¿Tomas algún curso, diplomado? ¿Cómo escoges ciertas cosas que son relevantes para el rol que estás hoy día? Ya, bueno, igual yo tengo 2 niños chicos. Entonces, ¿cuánto tiempo no me sobra? Pero lo que sí es, o sea, bueno, porque yo creo que también viene como por el tema como de la formación de base, pero yo, claro, como que al día leo 4 diarios, o sea, y me los leo la noche antes, eso sí, porque yo soy más búho que alondra, entonces yo como despierta más hasta la noche. Y en general hoy día los diarios están disponibles desde la noche antes, entonces... y claro, y estoy suscrita, o sea, que es el Mercurio, la Tercera, el DF y leo Lun, ese no me falla, es el primero que leo. Leo Lun en la noche antes. Y también estoy suscrita al The Economist. Entonces, bueno, que se firman no sale todos los días, pero sí, no, pero bueno, eso, también uno en un ritmo, cuando uno está con un montón de pegas, lee menos, pero eso de todas maneras como para saber como tendencias. Y también lo que está pasando. Y luego, igual, yo quiero decir que tengo un equipo súper joven, entonces muchas veces como que de repente hacen una presentación y lo hacen en mural, lo hacen en tecnología o en software, plataformas que yo nunca había escuchado y perfecto, y las empezamos a adaptar y las empezamos a usar. O sea, aquí usamos todo, usamos el Slack, el Trello, y en general es porque yo creo que estamos súper abiertas, y yo estoy súper abierta a que traigan nuevas metodologías y las incorporamos y capacitamos y listo, y las implementamos. Entonces es súper rápido porque además somos un equipo chico. Pero sí, yo creo que algo que es muy importante es que tengo un consejo asesor. Y el consejo asesor, que es como una especie de directorio, nos juntamos una vez al trimestre y ellos nos dan, o sea, yo les reporto lo que llevamos en todas las áreas, digamos, financiera, comercial, bueno, desde impacto y cómo, bueno, hemos ido avanzando en torno a lo que son nuestros OKR, nuestras metas, y ellos nos dan su input y también muchas veces nos mandan a estudiar algunas cosas, entonces... también te hacen mantener al día. Sí, no, definitivamente, ahí la Caro Something nos tiene súper actualizados en todo tema de inbound marketing. Así que yo creo que eso, y en general yo creo que la actitud tiene que ser una actitud de que uno no se la sabe toda, y uno siempre puede ir aprendiendo y lo más importante es estar como abierto, receptivo. Nosotros hoy día ocupamos todo ChatGPT acá y no hay ningún problema en que estemos usando ChatGPT. Sí, claro, sí, una cuestión, o sea, uno tiene que meterle mano después, pero si te ayuda para hacer estructuras, si te ayuda para... O sea, estamos constantemente, sobre todo el equipo de tecnología, viendo como todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Cómo lo lleva el desarrollo? Sí, lo incorporamos. Así que eso yo creo que... Bueno. Buenísimo. No he dado hartos consejos durante toda la entrevista. Ah, ya. Sí, pero
a nuestra audiencia que en algún momento quieren ser CEO. Ya. ¿Qué consejos tú crees que son fundamentales que deberían tener en cuenta para ser CEO? Yo creo que lo más importante, lo dije antes, es el equipo y que uno sea capaz de también bajarse de este podio de poder. Porque además, esto se ha dicho mucho, pero el poder es súper solitario. El con quién criterio esto, con quién está a mi mismo nivel que lo puedo. Yo creo que, bueno, no sé, no todos tienen la posibilidad de tener un socio, porque muchas veces es una gran organización que llegaste a ser el CEO, a ti tú eres Es bien solitario el sí, cargo. pero es súper solitario. Otro CEO. Es muy solitario ese cargo, el cargo, y yo creo que de todas maneras hay que buscarse mentores, o sea, ya sea formales o informales, y con el que uno pueda hablar semanalmente, o sea. Y lo otro que yo diría que es súper importante es los uno a uno, o sea, nosotros lo implementamos acá muchísimo, que es tener uno a uno reuniones que pueden no durar más de 30 minutos, pero con tus reportes. O sea, yo me junto semanalmente con mis 4 reportes, media hora, lo tenemos en una agenda y no lo corremos. Si lo tenemos que llegar a correr, se corre para esa semana, no se corre para la semana siguiente. Y es una reunión de saber cómo vas tú con tus goles, con lo que tienes que hacer para tu cargo, pero no es del día a día, sino que cómo te enfrentas tú, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, y es una reunión que es súper rica en el sentido que uno se da mucho feedback en esa reunión. Es la instancia para también limar asperezas, roces de situaciones que pueden haber pasado en la semana y que a veces uno las va acumulando. Qué buena instancia. Sí, y en general hace que haya una muy buena comunicación de equipo. Y ellos, estos reportes después la tienen con sus propios reportes, entonces todos están obligados finalmente a tener esta instancia de comunicación. De feedback permanente. Claro, y acá, claro, no hay ninguna persona que diga, oye, pucha, yo, no sé, a mí no me dieron no me dieron una segunda oportunidad, porque en realidad esto siempre se va a haber conversado en esta instancia. Súper. Es súper bueno tener ese feedback de tu equipo también, en el fondo, para identificar qué oportunidades uno tiene también de crecimiento. De crecimiento, claro. Sí. Sí, de todas maneras. Y gracias, tú yo sé que tienes 2 niños chiquititos, sí. Fuiste mamá no hace mucho. No sé. ¿Cómo mamá tardía. Yo pensé que iba a decir mamá joven y yo no. Yo también mamá tardía, así que no. ¿Cómo equilibras tu día familiar con tu trabajo, este cargo que es bien demandante? Porque en el fondo, sobre todo en WOMAP, que en el fondo yo conozco, tiene harto evento, harto que necesita harto networking, entonces significa harta socialización, harta eventos, como decía. ¿Cómo equilibras? Bueno, yo creo que primero tener claro que no se puede todo. O sea, yo no puedo ser la mamá perfecta y probablemente no voy a ser tampoco la CEO perfecta o la que ha levantado, no sé, rondas de millones de dólares. Probablemente. Pero en mi caso, yo como que estoy feliz con lo que he logrado en los dos lados, digamos. O sea, yo tengo súper claro, y especialmente esta semana, yo te contaba que unos días de que mi hijo cada vez que lo dejo en el jardín llora, y a uno realmente se le parte el corazón, pero digo, bueno, ya si no me puedo quedar, me tengo que ir a la oficina nada más. Tiene que aprender. Y es parte de la vida, sí, exacto, como que uno aunque a uno se le encoja el corazón, uno lo tiene como claro y bueno, y es parte de... y si los hombres pueden, nosotros también podemos, y tiene que un poco, nosotros tenemos que... El día de mañana yo también pienso, ellos van a saber que siempre tuvieron como una mamá que trabajó, y probablemente ese va a ser un valor también. De todas maneras. ¿Y que te puede inspirar también en su vida. Sí, de todas maneras. Y también yo creo que, bueno, se agradece de la pandemia. Yo tuve hijos como justo cuando partió la pandemia y después otro después, pero porque nosotros instalamos también aquí los días, o sea, nosotros venimos unos días a la oficina y hacemos teletrabajo. Entonces también siento que al tener la libertad de tener algunos días de la semana teletrabajo, también puedo estar más cerca de ellos, o sea, o que también... probablemente, claro, cuando vuelvan del jardín o cuando, no sé, puedo ir a buscarlo al jardín, ir a buscarlo al colegio, o sea, tener esa posibilidad, quizás en el sistema antes de que eran todos los días trabajados de 9 a 6, claro, era más difícil, así que yo creo que también eso lo agradezco.
Pero yo creo que hay una cosa que se llama la doble presencia, que es que las mujeres estamos, y los hombres también, pero las mujeres más sobre todo, cuando están en la oficina están pensando en la casa, y cuando estamos en la casa estamos pensando en la oficina. Entonces, y eso súmale la carga mental. Entonces, yo creo que algo que sí he aprendido mucho es como cuando estoy en el lugar, gozo estar en el lugar, estoy gozando. Y cuando llego a mi casa, el celular lo tiro lejos, no lo vuelvo a agarrar hasta que mis niños se quedan dormidos. Y aquí, cuando estoy en la oficina, también gozo las conversaciones con los otros, poder almorzar juntos, o sea, realmente estar aquí, sí, estar aquí, y no estar como gatito trabajador, trabajador para irme rápido corriendo. Como multitask, así. Sí, exacto. Sí. Igual tengo una red de apoyo súper grande. Y además tengo mis papás que también están muy cerca, entonces eso yo creo que también... Es una red de apoyo Y importante. y mi marido es muy corresponsable, o sea, eso yo creo que es lo que más también hemos trabajado, que no ha sido exento de discusiones y de conversaciones, pero no, felizmente es una persona que está muy, muy comprometida con la crianza de nuestros niños. Interesante. Sí, es difícil equilibrar, pero Sí. es un buen consejo esto de estar presente en lo que corresponde en ese momento y después para poder hacer bien cada uno de los roles que uno tiene, finalmente. Exacto, sí, Sí. de todas maneras. Y deporte, alguna otra cosa que no creo, no sé si es que te queda algo de tiempo. No, ya, ay, perdón. Aquí me empecé, es que es verdad que ya tengo sobre 40, no voy a decir la edad, pero empecé con algunos achaques, como hoy, no sé, de repente agarraba al más chico en brazos y me dolía la espalda. Esos son los problemas. Entonces, ya aquí me obligaron, en Guam me dijeron, gracias, tienes que ir a hacer algo, tienes que hacer deporte. Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, no llevo tanto tiempo, empecé a ir al gimnasio y hacer esto como funcional, como tipo pesas, o sea, empezar a ganar masa muscular. Y estoy, nada, yendo dos veces a la semana, pero sigo con las pesitas chicas. Yo siempre digo, yo soy la que levanta las pesitas chicas. Pero con tu perseverancia vasca seguro voy a llegar a la grande. Así es, así es. Oye, gracias, nada más que agradecerte. No, gracias a ti, Carol. Porque fue una instancia súper amena poder conocerte más en detalle toda tu trayectoria, a pesar de que yo soy mentora de OneUp, no conocía toda tu trayectoria, a ser sincera. Un agrado poder pertenecer también a OneUp y conocerte a ti también en detalle, que seguro va a ser de gran ayuda para nuestra audiencia. No, y gracias a ti por la oportunidad y también, claro, poder visibilizar rostros femeninos. Habitualmente los CEOs son hombres, o sea, y nada mal, pero digamos, la idea es ojalá mostrar hombres y mujeres y en ese sentido te agradezco la oportunidad. No, gracias a ti por darme la oportunidad de conocerte. Gracias. Muchas gracias. Nos conectamos en otro capítulo.